Antes de comenzar esta historia sagrada, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Aquí compartimos relatos que tocan el alma, historias de fe, valentía y esperanza. Si este video resuena contigo, no olvides dejar tu me gusta para que más corazones puedan escucharlo. ¿Alguna vez te has preguntado quiénes fueron los primeros defensores silenciosos de la fe? Los que caminaron entre las ruinas del imperio, enfrentando el odio de los poderosos, solo por amar a Cristo. Yo no soy teólogo, no soy historiador, soy simplemente un hombre, un creyente que escuchó una historia y no pudo olvidarla jamás, una historia que me conmovió y que hoy quiero compartir contigo. Porque, a veces, los más grandes héroes de la fe no tienen altares dorados ni estatuas en las plazas. A veces, su santidad se esconde en el silencio, en la entrega y en el martirio. Esta es la historia de San Aniceto, el Papa olvidado. Un pastor de almas que enfrentó a los falsos profetas protegiendo la verdad de Cristo con su propia vida. Estamos en el siglo II. El mundo aún está envuelto en el humo de las persecuciones. Roma, la ciudad eterna, reina del imperio, está cubierta de templos paganos y sangre cristiana. El emperador Antonino Pío reina en esos días, su imagen es de equilibrio y justicia, pero bajo su mandato las persecuciones no cesan. No son espectaculares como en los tiempos de Nerón, pero son igual de crueles. Ser cristiano es un riesgo, la fe es vista como superstición peligrosa. Negarse a rendir culto a los dioses romanos es desafiar el orden imperial. Aún así los cristianos crecen. Se multiplican en las sombras, se reúnen en catacumbas, en casas humildes, en secreto. Allí se proclama un nombre que no se puede callar, Jesucristo. Y es en medio de ese fuego que aparece el Aniceto, un hombre sencillo, nacido en Emesa, Siria. Hoy esa ciudad es parte de un país en guerra, pero en aquel entonces era un centro de cultura helenística. Nadie sabe mucho sobre su juventud, no hay cartas, no hay crónicas, solo rastros. Pero sabemos que desde joven Aniceto fue un hombre de fe profunda, fue testigo de mártires, vio la sangre cristiana correr por las piedras del foro romano, aún así creyó. Su humildad, su entrega, su obediencia, lo llevaron a ser parte del clero romano. Allí, en el corazón del imperio, donde tantos traicionaban por miedo, Aniceto no se dobló. En el año 155 d.C., tras la muerte del Papa Pío I, los obispos y presbíteros reunidos en Roma se enfrentan a una decisión crucial. La Iglesia está herida, los herejes ganan espacio, los fieles tienen miedo, entonces todos los ojos se posan sobre él. Aniceto no era el más elocuente, no tenía riquezas ni títulos, pero tenía algo que muchos habían perdido: una fe incorruptible. Fue elegido como el 10º papa de la historia, el sucesor de Pedro, el pastor de un rebaño perseguido. Con su elección comenzó una batalla espiritual que marcaría la historia de la Iglesia. Si los soldados romanos eran enemigos externos, el peligro mayor venía de adentro. Un hombre llamado Marción de Sinope, rico, carismático, culto, había comenzado a predicar una herejía devastadora. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era cruel, y que Jesús vino a revelar a otro Dios, un Dios bueno y desconocido. Negaba la encarnación, rechazaba el Antiguo Testamento, reinterpretaba los evangelios a su gusto. Muchos le seguían, sus palabras eran dulces, sus enseñanzas peligrosas. Allí estaba Aniceto, solo ante el lobo. San Aniceto no se escondió, no temió la popularidad de Marción, no temió las consecuencias. Convocó a los líderes de la Iglesia, reunió a los presbíteros, declaró que la fe que él recibía era la de los apóstoles, la misma enseñada por Pedro y Pablo, la que había sido sellada con sangre. Aniceto excomulgó a Marción. Defendió la unidad del cristianismo. Fue un acto valiente, un golpe contra la confusión, una defensa de la verdad.
en tiempos donde mentir era más fácil que creer. Un día llegó a Roma un anciano venerable, venía desde Esmirna, en Asia Menor. Su nombre era San Policarpo, había sido discípulo directo del apóstol Juan. Imagínate eso por un momento, un hombre que había escuchado a San Juan con sus propios oídos, que había visto con sus propios ojos al último de los 12. Cuando Policarpo entró en Roma, no vino como peregrino. Vino con un propósito, resolver una controversia creciente sobre la celebración de la Pascua. Los cristianos de Asia celebraban la Pascua el día 14 del mes de Nisán, según la tradición judía, pero en Roma se celebraba siempre en domingo. Era un tema delicado, una posible división entre Oriente y Occidente. ¿Y qué hizo Aniceto? Impuso su autoridad. Despreció la tradición del visitante. No. Aniceto recibió a Policarpo con respeto, humildad y caridad fraterna. Ambos sabían que la unidad de la Iglesia era más importante que cualquier calendario. Oraron juntos, celebraron la Eucaristía. Acordaron mantener sus costumbres sin romper la comunión. Fue un gesto de grandeza, una muestra de que el amor es más fuerte que la costumbre. De que la unidad, cuando se basa en la verdad, puede resistir cualquier tormenta. Los años pasaban, las amenazas no cesaban, las persecuciones se recrudecían en las provincias del imperio. Aniceto, ya anciano, seguía pastoreando con firmeza. Cada día celebraba la Eucaristía en secreto, aconsejaba a los fieles, escribía cartas y fortalecía a los mártires antes de su ejecución. Sabía que su fin estaba cerca, pero no temía. Para él, morir por Cristo no era tragedia, era victoria. Las fuentes antiguas no son claras sobre su martirio. Algunos creen que murió de causas naturales, pero muchos relatos de los padres de la Iglesia sostienen que fue martirizado por proclamar la verdad. Imagínalo por un momento, un anciano de mirada serena, de rodillas ante sus verdugos, perdonando con sus últimos suspiros y ofreciendo su vida a Dios. Su cuerpo fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, entre los primeros mártires de la fe. Con el tiempo, su nombre fue sepultado bajo siglos de olvido, pero la semilla que sembró nunca dejó de dar fruto. Fue el primero en enfrentarse directamente a los herejes dentro de la Iglesia. Fue un puente de unidad entre Oriente y Occidente. Fue, sobre todo, un pastor fiel que nunca buscó fama, solo la voluntad de Dios. ¿Y qué nos dice hoy San Aniceto? Nos habla a nosotros. En este siglo XXI, donde la fe a veces es ridiculizada, donde los falsos profetas hablan más alto que la verdad, donde la comodidad quiere reemplazar la cruz, San Aniceto no tuvo redes sociales, no tuvo micrófonos, tuvo una fe pura y eso bastó para cambiar el mundo. Nos recuerda que la verdad no cambia con el tiempo y que la unidad no se logra por conveniencia, sino por amor y fidelidad a Cristo. Si él pudo resistir, si él pudo amar, si él pudo ser luz en la noche del imperio, entonces tú también puedes. Y ahora, después de escuchar su historia, ¿qué harás con lo que sentiste? ¿Seguirás caminando solo, sin saber que hay santos que te guían? ¿O permitirás que San Aniceto sea una llama más en tu camino? Hoy te invito, con todo mi corazón, a no dejar que esta historia se pierda. Compártela, vívela. Sobre todo mantén la fe como él lo hizo hasta el final. Suscríbete al canal si aún no lo hiciste. Aquí recordamos a los que el mundo olvidó, a los que sufrieron en silencio, para que tú y yo hoy podamos creer en voz alta. Dale me gusta si esta historia tocó tu corazón. Comenta abajo qué enseñanza te dejó San Aniceto, porque la fe no muere, se transmite. Tú, al escuchar, ya eres parte de esta cadena eterna. A veces pensamos que el martirio termina con la muerte, pero en realidad es justo ahí donde empieza lo más poderoso. Después de la partida de San Aniceto, los cristianos de Roma, aún temerosos pero firmes, comenzaron a hablar de él en susurros.
En las catacumbas, mientras encendían lámparas junto a los huesos de los mártires, se escuchaban historias. ¿Sabías que el Papa Aniceto enfrentó a Marción sin levantar la voz? Dicen que celebró la Pascua junto a Policarpo, sin imponer, solo con amor, fue fiel hasta el final, sus gestos, su humildad, su firmeza doctrinal se volvieron modelo. No escribía tratados filosóficos, pero vivió el Evangelio de forma concreta, sincera, incorruptible. Eso es lo que transforma el mundo. Los siglos pasaron, los imperios cayeron, los papas se multiplicaron, las catedrales se alzaron. El nombre de Aniceto, poco a poco, se fue desdibujando en la memoria colectiva. Pero os digo algo. Dios no olvida a los suyos, su nombre está escrito en el cielo, grabado en la memoria de la Iglesia. Y hoy su historia llega hasta ti. ¿Por qué será? ¿Por qué un hombre sencillo, nacido en Siria hace casi 2000 años, vuelve a ser recordado hoy, en este preciso momento, mientras escuchas este video? ¿Será que el cielo te quiere hablar a través de él? Hoy vivimos en un mundo donde muchas voces quieren confundirnos. Dicen que no existe una verdad absoluta, que todo es relativo, que puedes vivir tu fe a tu manera, sin cruz, sin obediencia, sin iglesia. Pero eso ya lo vivió San Aniceto. No cayó en la trampa. Marción decía cosas parecidas, ese Dios del Antiguo Testamento es cruel, Jesús es solo amor, sin juicio, la verdad puede cambiar. Pero Aniceto supo ver, una verdad a medias es una mentira completa. Tú, ¿cómo estás viviendo tu fe? ¿Estás firme en la enseñanza de los apóstoles, o te estás dejando llevar por lo que suena más fácil? Hoy, más que nunca, necesitamos cristianos como Aniceto, que no gritan, pero que no se rinden, que no odian, pero no ceden, que aman la verdad incluso cuando cuesta. Uno de los momentos más hermosos de su pontificado fue ese encuentro con Policarpo. Piénsalo, 2 hombres santos, con costumbres diferentes, pero un mismo corazón, no se atacaron, no se acusaron, no se dividieron, se escucharon, se amaron, se respetaron. Y nos dieron una lección: la unidad de la Iglesia no se construye con imposiciones, sino con verdad y caridad. Hoy que tantas divisiones amenazan la fe, que muchos atacan al Papa, a la liturgia, al magisterio, San Aniceto nos recuerda: no hay iglesia sin unidad, no hay unidad sin humildad. Este mensaje no es solo para los fieles, es también para los que tienen responsabilidades en la iglesia, sacerdotes, obispos, catequistas, evangelizadores. San Aniceto fue papa, pero jamás fue arrogante, jamás buscó el poder. Nunca se impuso por fuerza, se impuso por amor. Hoy, cuando vemos escándalos, abusos, confusión, necesitamos volver a las raíces. A líderes que escuchen, a pastores que acompañen, a hombres que vivan la verdad con mansedumbre. Si tú estás en alguna posición de servicio dentro de la Iglesia, haz de San Aniceto tu modelo. Él te enseñará que la autoridad no está en mandar, sino en servir. Como Cristo, que lavó los pies de sus discípulos. Yo no conocía a San Aniceto, no había escuchado su nombre en ninguna homilía, nunca vi su imagen en vitrales o estampas. Pero cuando lo descubrí, algo en mi corazón se movió, me di cuenta de que los santos no necesitan fama, su luz atraviesa los siglos. Encuentra a quien los necesita. Y yo, que apenas soy un hombre común, un pecador que tropieza todos los días, me vi reflejado en su historia, no porque yo sea como él, sino porque él me recuerda lo que yo podría llegar a ser, si confío, si persevero, si amo la verdad. Quizá tú que me escuchas estás cansado. Quizá llevas tiempo luchando con dudas, con tristeza, con crisis de fe. Te preguntas: ¿vale la pena seguir? ¿Tiene sentido todo este esfuerzo? Hoy, San Aniceto te dice: sí, vale la pena. Porque no estamos llamados a triunfar según el mundo, sino a ser fieles. No estás solo, miles han caminado este camino antes que tú. Entre ellos uno llamado Aniceto, que no tenía redes, ni templos, ni medios, solo fe. Eso bastó. Hoy necesitamos santos silenciosos, hombres y mujeres que no buscan aplausos, pero que están dispuestos a cargar la cruz cada día,
San Aniceto no tenía multitudes. Tenía la verdad. No tenía poder humano. Tenía el Espíritu Santo. Esa es la fuerza que cambió la historia. Los grandes santos no siempre dejan monumentos, a veces dejan algo mucho más poderoso, un ejemplo vivo que se transmite de corazón a corazón, de generación en generación. San Aniceto no buscó fama, nunca escribió un libro, no fundó órdenes religiosas, aún así, su fe iluminó el camino de millones, aunque ellos nunca supieron su nombre. Así actúa Dios. Con delicadeza, en el silencio, en lo oculto, como una semilla que cae en tierra, y que, sin que nadie lo note, comienza a florecer. Recuerda su historia, nacido en una tierra lejana, en Siria. En tiempos hostiles, formado en la fe cuando ser cristiano era motivo de muerte, llamado a ser pastor en la ciudad más peligrosa para un creyente, Roma, enfrentó herejías con verdad y caridad, mantuvo la unidad de la Iglesia cuando parecía quebrarse, condujo a los fieles sin miedo. Hasta su martirio. Murió sin buscar gloria, hoy te habla desde la eternidad. ¿Qué harás tú con esta historia? Sid, ahora es tu turno. Dios sigue buscando corazones como el de Aniceto, corazones que no necesiten ser aplaudidos, que solo quieran amar, servir, guardar la fe. ¿Estás dispuesto a ser un nuevo Aniceto en tu tiempo? ¿Estás dispuesto a mantener la verdad cuando otros la deforman? ¿A unir en lugar de dividir? ¿A consolar a los perseguidos? ¿A creer cuando nadie más cree? Hoy San Aniceto no solo es una historia, es una llamada, una invitación, una voz que te susurra. Sé fiel, aunque estés solo, aunque tengas miedo, porque nunca estás solo cuando estás en la verdad. Gracias por haber llegado hasta aquí, por abrir tu corazón a una historia que el mundo ha olvidado, pero que el cielo nunca dejó de contemplar. Si esta historia tocó tu alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí honramos a los santos que el tiempo quiso silenciar, aquí mantenemos viva la fe que ellos defendieron. Dale un me gusta para que este mensaje llegue a más personas. Comenta abajo. San Aniceto, ruega por nosotros, compártelo con alguien que esté perdiendo la fe, con alguien que necesite esperanza. Porque quizás a través de ti, San Aniceto seguirá obrando milagros invisibles.